Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por asistir a esta videoconferencia que Fundación Ibercaja organiza con el ánimo de ayudar, de prevenir conductas de riesgo que pueden derivar en una adicción o en exclusión social. Para Fundación Ibercaja, el crecimiento personal es indispensable para lograr el bienestar de toda la sociedad. Desde nuestra área de desarrollo de las personas trabajamos más que nunca en este tiempo para identificar aquellos problemas que el contexto sanitario, social y económico ha hecho surgir o agravado. En anteriores videoconferencias hemos hablado de pobreza y de necesidades básicas. Hemos hablado de salud mental y ahora toca el turno de las adicciones. La pandemia del COVID-19 y su impacto social y económico han provocado ansiedad generalizada, depresión y otras reacciones psicológicas adversas que pueden aumentar y, de hecho, han aumentado las adicciones a sustancias y adicciones de comportamiento como ludopatías o el uso problemático de las tecnologías en los jóvenes. Nuestros ponentes de hoy son Francisco Sainero, director de la Comunidad Terapéutica Solidaridad de Henares, Proyecto Hombre; Mauricio Díaz, neurofisiólogo, director médico de Azager, Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación; y Mónica Sardaña, trabajadora social también en Azager. Muchas gracias a los tres, es un lujo contar con profesionales como vosotros. Va a moderar esta mesa redonda online la periodista Eva Hinojosa, directora del programa Encontrados de Aragón Televisión y también guionista y escritora que durante toda su trayectoria profesional ha demostrado especial sensibilidad con las personas más desfavorecidas. Muchas gracias, Eva, también por aceptar nuestra invitación. Aprovecho para recordarles que tanto esta conferencia como las anteriores comentadas van a encontrarlas en nuestro canal YouTube, así como toda la programación online que programamos desde Fundación Ibercaja. Espero que disfruten de esta videoconferencia y muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Muchísimas gracias, Inés, y también, por supuesto, muchísimas gracias a la Fundación Ibercaja por abrir esta ventana para hablar de un tema que nos preocupa como sociedad y también a muchísimas familias. Es el tema de las adicciones. No voy a decirles nada que no conozcan si les hablo de los momentos tan duros que estamos viviendo en esta pandemia. Especialmente entre marzo y abril todos vivimos semanas de confinamiento en el domicilio, semanas en las que apenas salimos de casa, perdimos la relación con los más cercanos y eso ha supuesto una dura prueba para cualquiera. A ese aislamiento, a esa soledad también hay que sumar problemas que algunas personas han tenido por perder su trabajo, por situaciones médicas y de salud problemáticas, por un aluvión de noticias muy negativas y dolorosas que pudieron ser un caldo de cultivo, de hecho han sido un caldo de cultivo que ha generado situaciones de adicción. Los datos, desde luego, así lo confirman. Durante estos meses han aumentado el consumo de sustancias, por ejemplo, el alcohol. Vino, cerveza, licores han aumentado hasta un 100% y también hemos dedicado muchísimas horas, especialmente los más jóvenes, a los videojuegos. Así que queremos hablar de cómo estas adicciones pueden influenciar. Y además estamos todavía en un momento de pandemia, no podemos bajar la guardia, así que es importante hablar de prevención. Y no seré yo, sino las personas, los profesionales que me acompañan, quienes puedan aportar un poco de información, de luz y darnos alguna esperanza para poder, digamos, mantener nuestro equilibrio emocional y seguir intentando llevar la vida normal que todos quisiéramos llevar. Así que paso a presentarles, aunque Inés González ya les ha nombrado, está con nosotros Francisco José Sainero, aunque a él le gusta que le llamen Paco Sainero, que es director y psicólogo de la Comunidad Terapéutica Proyecto Hombre en Castilla-La Mancha. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde Aragón, desde Azager, la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación, nos acompañan Mauricio Díaz, que es neurofisiólogo y su director médico. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, ¿qué tal? Y también nos acompaña Mónica Sardaña, trabajadora social en Azager y máster en terapia familiar y sistémica por la Universidad de Zaragoza. Bueno, he introducido algo que, bueno, desde casa, desde YouTube, que nos están viendo muchos, pues,
estamos viviendo en nuestras carnes, una situación complicada. Hablamos de adicciones, pero quienes mejor podéis darnos una pincelada de lo que estáis detectando sois vosotros. Así que voy a pasar a lanzaros una pregunta desde vuestra perspectiva profesional. ¿Cómo nos está influyendo esta pandemia? Si queréis, empezamos por Paco. Bueno, Eva, yo creo que al final esta pandemia ha supuesto una ruptura con nuestros proyectos vitales. Desde luego hay un parón y la gran duda que tenemos las personas es si hasta qué punto podremos recuperar nuestros proyectos de vida anteriores o esto se ha convertido en una situación que ya no pueda cambiar, ¿no? Como decía Víctor Frank hace muchos años, ya al final cuando no podemos cambiar un problema, el gran desafío que tenemos es cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que esa es la lucha en la que nos encontramos todas las personas ahora, ¿no? Poder iniciar un proceso de aceptación en el que seamos conscientes de que hay cosas que han cambiado y que no son o no van a ser como nosotros queremos, ni van a llegar de la manera que nosotros queremos. Y cuanto mejor podamos hacer ese proceso de cambio y ese proceso y ese salto, ¿no? Y esa evolución hacia adaptarnos a esta situación, más fácil nos va a resultar. Hay un mecanismo fundamental, en este caso es la flexibilidad psicológica. Las personas que tengan más dificultades para aceptar los cambios, para ser creativos, para buscar soluciones distintas a las cosas, pues evidentemente este cambio pues ha producido grandes problemas, ¿no? Y no les ha permitido afrontar ni siquiera emocionalmente cómo se encuentran. Claro, las conductas adictivas aparecen como una respuesta muy rápida ante los problemas que pueda haber, ¿no? Y como una solución a corto plazo que en cierta medida elimina o atenúa ese malestar, pero sabemos que a largo plazo esa situación problemática y esos proyectos de vida no recuperados, pues al final no van a cambiar por el hecho del consumo, ¿no? Con lo cual vamos a sumar un problema más y estamos en una situación también pues de reto como sociedad y como personas para conseguir salir lo mejor posible, ¿no? O con el menos daño posible de esta situación. Uh-huh. Mauricio, en tu caso quería incluso que nos hablases de esta fatiga pandémica que se ha llamado, ¿no? A este tiempo en el que pues, parece que no salimos de este virus, que no se deja de hablar otra cosa. Esto está siendo desde luego ese caldo de cultivo para generar nuevas adicciones. ¿Lo estáis detectando en vuestras consultas? Sí, es correcto. Mira, hay una, aparte, esa definición o ese nombre de fatiga pandémica yo creo que le ha venido pintado, porque o sea, mucha gente está ya bastante agotada, ¿no? De estar encerrada, de tener tanta necesidad de, por ejemplo, el contacto con otras personas o el contacto con su rutina, que al haber perdido justamente su rutina diaria, lo que está causando es que entremos en un bucle diferente. Entonces, no tenemos una organización ya prevista para este tipo de cosas. O sea, no es lo mismo que tú tengas la necesidad o la costumbre de que tienes que levantar a las 7 o a las 6 de la mañana para ir a trabajar, a hacer deporte, para hacer todas tus cosas. Eso genera, pues obviamente, salud no solamente física, sino salud mental. Y claro, somos con esta definición de lo que es salud, ¿no? De este equilibrio biológico, psicológico y social, pues obviamente ahora mismo tenemos un gran desequilibrio social, ¿vale? Porque no podemos tener este contacto social con otras personas. Tenemos este desequilibrio psicológico porque nuestra rutina está afectada, o nuestra falta de nuestra rutina diaria está afectando nuestra salud mental y obviamente pues, el que lamentablemente esté pasando por este proceso de enfermedad del COVID, pues también tiene un problema biológico, ¿vale? Pero entonces, claro, como con este trípode de esta situación, ¿no? De salud biológica, psicológica y social, vemos justamente cómo al faltar estas dos patitas de la silla o de la mesa, nos tambaleamos. Entonces, claro, ahí ya dejamos la puerta abierta a muchas cosas. Y estas muchas cosas, pues entre ellas son las adicciones. Y como lo dijiste muy bien, los videojuegos, el alcohol, pues, el tabaco, que también es una droga, pues, aunque es una droga legal, igual que el alcohol, pero también pasa por parte de lo mismo. Uh-huh. Quería preguntar en este caso a Mónica, los dos trabajáis en Azager, el tema del juego parece algo inofensivo a priori, ¿no? Como hablábamos, un medio de escape, una forma de evasión.
¿cualquier persona puede ser vulnerable a ser adicto al juego, por ejemplo, al videojuego? Algo tan, hablábamos de inofensivo como pues, un Candy Crush. ¿Eso también puede generarnos una problemática, una adicción? Por supuesto, porque a fin de cuentas una adicción es, como bien ha dicho Paco, una forma de huida de una situación, en este caso, como bien han nombrado, ha hablado Paco de proyectos vitales, ha hablado Mauricio de que no tenemos una rutina. Yo añadiría incluso que la incertidumbre de no saber ni siquiera lo que va a pasar mañana hace que todos, absolutamente todos, estemos en un estado psicológico que no es el habitual. Y la incertidumbre de no saber cuándo esto va a venir, una vacuna, cuándo puede cambiar esta situación. Lo que comentabas está muy bien dicho, que todo el mundo tenemos un móvil hoy en día, rara es la persona que no tiene un smartphone, todo el mundo ve como absolutamente inofensivo jugar a juegos como el Candy Crush. Pero ¿cuánta gente hay que necesita y usa el Candy Crush para no pensar? Y hablo del Candy Crush como puedo hablar de muchísimas otras cosas, adolescentes con redes sociales y no tan adolescentes, que también hay gente adulta que está enganchadísima a las redes sociales. En los niños con los videojuegos, muchos padres dicen, no, es que a mí me gusta que esté con los videojuegos porque así no sale de casa y sé que, por ejemplo, no está fumando porros. Por poner un ejemplo, es un comentario que he oído más de una vez. Sí, pero es que en casa está todo el rato enganchado a algo y tiene ciertos cambios de humor y tiene ciertas características que demuestran que no está disfrutando del juego. Entonces, los peligros los tenemos absolutamente en todos lados a día de hoy. Y es donde hay que tener cuidado. Pues ahí vamos, ¿no? A ese cuidado y a esa prevención que es de la que queremos hablar. No sé, Mauricio, si querías añadir algo. Es complementar justamente esto que está diciendo Mónica, porque a veces pensamos en la ludopatía como un problema que tiene que ver con que la persona tiene que perder dinero, ¿no? Y de hecho, en los renglones de definición de la ludopatía del DSM-5, pues aparece justamente que las deudas de dinero o ha perdido mucho dinero y tal. Y si lo trasladamos, esa pérdida de dinero o esa situación, la trasladamos a otro factor, como por ejemplo ha dejado de estudiar, ha dejado de hacer las cosas, ha dejado de entregar deberes, ha dejado de socializar con sus amigos, ha dejado de salir a jugar o a hacer deporte. Sigue siendo parte de esto, o sea, sigue encajando dentro de la definición, y a veces a los padres nos puede costar darnos cuenta que realmente hay este problema. Entonces, cuando se lo comentas o se lo dices o le das una lista de estas cosas para que lo lea, y el chico, ¿no? Porque alguna vez lo he hecho en la consulta, se lo dices, oye, ¿a ti te está pasando algo de esto? Entonces, claro, los padres dicen, sí, y esto le pasa. Entonces, claro, ya el chico siempre cuando se ve bajo la lupa aflora ese mal carácter que puede, porque lo están señalando, algo que puede ser típico o no. Pero entonces, cuando aflora este tipo de cosas y ven justamente la salida en que, claro, es que yo no gasto dinero con esto, es que yo no tal. Entonces dice, sí, pero es que no es una cuestión solamente de que pierdas el dinero con esto, es que estás perdiendo momentos vitales. Y es justamente parte de ese proyecto vital que decía Paco, y complementando un poco lo que decía Mónica. Sí, te doy la palabra, Paco, y además quería también lanzaros ahí una pregunta, y es que para reconocer que se tiene un problema hay que darse cuenta de que se tiene. Ese primer paso, reconocer, tengo una adicción o mi familiar tiene una adicción, es el más complejo, ¿no? Sí, hay una frase de la terapia que a mí siempre me gusta mucho, que es lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma, ¿no? En el momento que tú estás actuando también para negar la situación que estás teniendo, se va a mantener en el tiempo, ¿no? Eso es igual que pasa con la aceptación de las propias emociones, ¿no? Y del malestar. Si no hay una buena aceptación del malestar, no puede haber ninguna posibilidad de cambio, ¿no? Es que quería complementar un poco lo que están diciendo Mónica y Mauricio, porque es que es verdad que a veces esperamos a tener un diagnóstico para actuar, y cuando esperamos un diagnóstico es tarde. Esto es como la fábula tan conocida, ¿no? De que si metes a una rana en el agua hirviendo, la rana reacciona y sale rápido. Pero si la metes en el agua fría y la vas calentando poco a poco, cuando quieres salir ya es tarde, ¿no? Al final, la clave está en que haya un deterioro funcional de la persona, ¿no? Lo que estaba diciendo también Mauricio y Mónica, que cada vez haya más áreas como que se van perdiendo, la interacción social, el rendimiento escolar, empieza a faltar dinero, una persona que sea más extrovertida se vuelve retraída.
No hay que esperar a que haya una situación de diagnóstico, porque lo que hay que hacer es actuar cuando veamos que la persona deja de ser quien puede ser, porque está habiendo otras conductas, ¿no?, que están influyendo y que están impidiendo que sea todo lo funcional y tener la vida saludable que necesita tener, ¿no? Sí, Perdón. para ti es el turno, Mónica. Gracias. Es que, de hecho, para complementar también lo que estaba diciendo Paco ahora mismo, en el tema del juego, normalmente ha habido ya algún tipo de señal bastante clara, pero incluso en el tema de los videojuegos, de pérdida de dinero, porque existen los micropagos dentro de los videojuegos y estamos hablando de críos que han podido realizar micropagos. Pero aún así se suelen dejar pasar creyendo que se solucionará en la familia, que esto, bueno, que ya han aprendido la lección, que no va a volver a pasar, y no suelen ir a pedir ayuda desde el primer momento. Entonces, muchas veces tenemos muchísimas más señales de las que creemos, pues como han comentado tanto Mauricio como Paco, en el sentido de cambios de humor, agresividad, baja de nota escolar, no entrega de cosas, incluso absentismo escolar. Muchas señales que no somos capaces de darnos cuenta de que esconden algo mucho más allá y que hay que buscar un profesional que nos ayude para ello. Como estamos hablando del juego, me viene muy al pelo porque ayer mismo se aprobó ese Real Decreto que va a regular la publicidad del sector de apuestas y de juegos online. ¿Cómo ha sido bien recibida esta noticia? Y Mónica, Mauricio, ¿es algo que ya hacía tiempo que se venía pidiendo? Pues sí, verdaderamente es algo, perdón, Mauricio. No, tranquila, sí, habla. Es algo que llevamos muchísimo tiempo desde Azager pidiendo. De hecho, ya fue algo que llevó a cabo Garzón durante la época del confinamiento, porque él mismo dijo que se había visto desde el Ministerio de Consumo una serie de crecimiento exponencial del juego online al estar cerrado todo el presencial. Y bueno, es algo que realmente llevamos años pidiendo, porque es que es vergonzoso la cantidad de anuncios que hay. A partir de las 10 de la noche, ya uno sabe que son las 10 de la noche porque cada 3 anuncios uno es de juego, pero es que antes, durante el horario además infantil, que es antes de las 10 de la noche, también se cuela alguno. Y de hecho, en esa nueva legislación no solamente le meten mano a la publicidad, sino también a los bonos de bienvenida, que también los eliminan, lo cual es maravilloso, y también al tema de comunicaciones digitales, que es eso el otro gran filón. Hablamos de la televisión, pero bueno, la de movimiento que hay de juego en redes sociales es brutal. Sí, la cantidad de publicidad para salas de póker online es, vamos, y ya para apuestas deportivas, bueno. Yo siempre he dicho que era muy curioso encender la radio cuando había partido de fútbol y da igual la emisora que fuese que estuviese retransmitiendo, había 15 minutos previos de publicidad de juego. Y es la verdad que es lamentable. O sea, ya pasó en su momento con el tabaco, la Fórmula 1 y el resto de los deportes. Fue, bueno, yo creo que una de las mejores decisiones. Aparte de que la gente obviamente que fuma pues no necesita más incentivo para fumar. Ya fue pasando luego con la parte de las bebidas alcohólicas en los equipos de fútbol. Está pasando, bueno, obviamente también con esto. Entendemos desde Azager también, siempre hemos sido bastante claros con las empresas. O sea, como empresa, la sala de juego y el que tiene un sitio online para ese tipo de cosas, no es que son demonios para nosotros, son empresas normales. El problema es que si hay una posibilidad de que quien está acudiendo a tu sitio de trabajo o a tu empresa tiene un problema, pues en vez de incentivarle y valerte de ese problema para que te engrose el bolsillo, pues vamos a ayudar a este tipo de personas a que mejoren. Porque claro, no es una cuestión simplemente de que, bueno, venga, publicidad para todos y que caiga el que caiga. Creo que no es la solución.
Perdón, Mónica. de hecho es que para completar lo que está diciendo Mauricio, desde Azager siempre hemos sido muy claros con que el tema del juego, nosotros no estamos en contra del juego. Nos parece de una forma sana y bien entendido el juego absolutamente necesario, tanto para los niños, para el desarrollo de ciertas habilidades, como para los adultos, simplemente la posibilidad de evadirte del día a día. O sea, que como ocio nos parece un ocio tan válido como cualquier otro. El problema es cuando ya vamos a un nivel superior. Bueno, vamos a trasladar esta parte de esta regulación también a otros campos, a otras sustancias, Paco, como el tema del alcohol. ¿La prohibición puede ser la solución en algunos casos? Bueno, este es un tema muy complicado porque realmente nunca hemos solucionado nada solo con la prohibición, ¿no? O sea, que todo por un lado y por otro tiene sus pros y sus contras y los modelos de prohibición tampoco han funcionado y los modelos de libertad tampoco han funcionado. El salto grande es ser capaces de, como sociedad, romper la asociación entre alcohol y éxito, alcohol y ocio y normalizar, ¿no? el consumo de alcohol como una parte inevitable, además. Eso, imagino que os lo encontraréis también vosotros, ¿no? Como que de repente planteas una actividad social, una vida social sin el consumo de alcohol, sin el espacio de los bares y muchas personas tampoco entienden muy bien qué tienen que hacer, ¿no? Yo creo que hay una parte, más allá de la prohibición o no, de psicoeducación fundamental con las personas, ¿no? Pues igual un consumo moderado de alcohol, igual que estaban hablando del juego, el problema es cuando el uso del alcohol conlleva algo más, ¿no? Cuando hay de repente una asociación muy habitual con síntomas depresivos y cómo el alcohol les ayuda a paliar los síntomas depresivos, a la evitación de los problemas, de las dificultades, a conseguir sentirnos mejor. En este proceso de pandemia, conseguir que el tiempo pase de otra manera, ¿no? También ha aumentado el consumo de alcohol porque también al ser un depresor del sistema nervioso nos ayuda también a atenuar lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que la labor fundamental y que siempre ha faltado quizá en este país ha sido la educativa, porque luego cuando te lo encuentras en terapia te das cuenta de que al final la droga más destructiva de las que existe es el alcohol y una persona que lleve 20 o 25 años consumiendo alcohol tiene graves problemas físicos, neurológicos, incluso cognitivos, ¿no? Y puede hablar más Mauricio de esto, pero también a nivel de demencias, ¿no? Y de deterioro cognitivo. Sí, claro. Hay una clara asociación muchas veces en la atrofia de la corteza cerebral con el consumo continuado de alcohol, de cualquier depresor. Y un poco, completando un poco esto que estás comentando, Paco, en el tema de justamente evadirse, es que está allí, esa educación muchas veces pasa porque, claro, yo hace unos 4 años, 5 años más o menos, ya hicimos en Azager una charla sobre lo que era la economía de una adicción. Y la traigo a colación porque hace poco, haciendo limpieza de archivos del ordenador, pues me encontré con la presentación. Y casualmente una de las cosas curiosas era cómo puse dentro de la presentación una serie de chistes que dando a entender de que era como muy normal la visión que había en España y en el mundo sobre el uso del alcohol, ¿vale? Entonces, para cualquier cosa, y había un chiste muy curioso que decía, ¿te ha salido mal el examen? Un cubata. ¿Te ha salido bien el examen? Un cubata. Un cubata. O sea, siempre era como que para cualquier cosa. Entonces, ahí está justamente parte de ese problema, porque no hay una educación real de cómo vas o sea, esto para qué sirve, esto cuándo lo puedo utilizar. Así como el juego tiene una cabida clara en el desarrollo psicoemocional y psicomotriz de los niños, ¿vale? Llega un momento en el cual ese juego pasa a ser otra cosa. ¿Cuándo pasa a ser otra cosa? Cuando entonces entramos en ese me tengo que evadir, no quiero pensar en esto, quiero olvidarme de estas cosas. Y justamente entonces entendemos que el alcohol, como una sustancia, mucho más rápidamente lo va a hacer, ¿vale? Y lo mismo pasa ya con otras drogas, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que estábamos hablando. Y entonces el tema del alcohol justamente pasa en eso, o sea, es lo que has dicho tú, me quiero evadir de lo que está sucediendo, no quiero pensar en esto que está pasando, no quiero sentirme culpable de esta situación, no quiero pensar en cuáles son las ramificaciones de este problema, ya mañana lo pensaré. Entonces hoy
hoy bebo, hoy me tomo un cubata, hoy lo que sea. Entonces, si el adolescente, el adulto mayor, el adulto joven, entran en ese bucle de la necesidad de no pensar en lo que está sucediendo y la mejor manera de evitar pensar en esto es adormeciendo tus sentidos, pues entramos justamente en ese problema de ¿para qué voy a utilizar esta sustancia o esta conducta? Hablando de juego. Perdón, pero Mónica, aprovechando todo esto que se está hablando y teniendo en cuenta que estamos ante una mesa redonda en la que hablamos de prevención, ¿no? Y estamos dirigiéndonos como a la población en general. Ambos están, tanto Mauricio como Paco, están hablando de educación y estoy totalmente de acuerdo, pero es que yo percibo que hoy en día no educamos a nuestros hijos ni siquiera en la frustración. Niños muy pequeños que no quieres que te molesten en la mesa mientras estás comiendo, te doy el móvil. Perdona, es que yo he sido pequeña, no he parado quieta y me han enseñado a parar quieta. Y oye, y habré sido insoportable durante mucho tiempo, seguro, porque mi madre dice que no paraba quieta, pero me han enseñado, no me han dado nada para estar ahí. Entonces, hay a quien ataban en la silla también. Sí, no sé, ya le preguntaré si bueno. pero, o no había móviles, Mónica, no vamos a también es verdad, no había móviles pero... Sí, obviamente, en mi época no había móviles. Vete a jugar con los primos. Claro, pero es que incluso ahora los ves a los críos juntos en el recreo y están con los móviles. Y yo en el recreo jugaba, que es que están con más niños. Sí. Y a veces los ves en un grupo sentados jugando con el móvil a un videojuego todos, o hablando por WhatsApp, hablo de todas porque son muchas veces más las chicas, todas, y están todas sentadas juntas, menos una que está fuera. Oye, chicos, yo son cosas esas que no las entiendo y estamos educando de esa manera. Eso duele, lo sé. Sí señor, y eso crea más distancia que unidad, ¿eh? Porque eso entonces luego las chicas empiezan a tener, o los chicos empiezan a tener estos problemas de, ya no digamos bullying, porque ya estamos hablando de un poquito más profundas, pero sí, empiezan a sentirse que como ellas no tienen móvil o porque él no tiene móvil, entonces claro, hay una situación en la cual me están separando del grupo porque yo no sé de qué están hablando porque están hablando justamente por Instagram, por WhatsApp, no sé qué, y una conversación la tienen aquí, otra conversación la tienen aquí, de este aquí hablan de este, de aquí hablan, y claro, y se sienten mal, por supuesto. Pero es que además el tema del móvil es un ordenador, no deja de ser un microordenador, es que estamos dando, por ejemplo, con el tema del alcohol. Yo creo que a pesar de que es una droga, porque yo lo considero una droga y como tú bien dices, Paco, de las más dañinas que tenemos, siempre lo he dicho, a pesar de ser legal, más o menos intentamos hacer una pequeña educación en tus hijos, o sea, no hasta tal edad no puedes beber, es que no sé qué, pero es que el móvil coges y lo sueltas, o la videoconsola, que en la videoconsola estás jugando muchas veces online con el mundo entero. Estamos preocupados que no hable con un extraño en la calle, pero en casa le estás permitiendo hablar con todo el mundo. Entonces, la educación parte desde ahí, desde el principio, pero desde que son niños pequeños van en el carro y les das un móvil para que se callen. Por lo que estáis diciendo, recojo y casi, pues, digamos que hablaríamos de dos ideas. Primero, de poner límites, ¿no? Como una forma de prevención, y otra, y aquí voy a preguntarle a Paco, de esa resiliencia, aprender a afrontar temas pueden ser frustrantes, ¿no? Eso es muy importante, aprender a hablar de resiliencia y de que afrontemos las dificultades, no intentemos evadirlas. Es que me ha gustado mucho más lo que estaba diciendo Mónica, porque estoy completamente de acuerdo, ¿no? Al final hemos creado una sociedad evitadora del malestar, ¿no? Parece que además molesta también por lo que reflejamos hacia la sociedad, hacia las redes sociales, hacia mi capacidad de éxito, ¿no? Y en la evitación del malestar estamos dejando a estas personas que están en crecimiento y en desarrollo sin la capacidad de aprender a afrontar el dolor, ¿no? Tengo una profe que decía una frase que de trabajo un poco de terapia que decía, donde hay dolor hay valor, ¿no? Y si no somos capaces de entender que lo que nos duele es porque es algo valioso para nosotros, que es algo que tiene importancia, que está creando un vacío, que nos ayuda a entender lo que es una pérdida, no lo vamos a poder, o no lo vamos a poder afrontar. Y muchas veces a nuestros jóvenes y a los adolescentes también les faltan un poco esos modelos de referencia emocional, ¿no? Que les permita también entender cómo se vive y cómo se puede trabajar desde una situación de pérdida, ¿no? Y de que puede haber un crecimiento desde esa pérdida, pero claro, desde una aceptación de que tenemos esa realidad. Si hablamos un poco de género,
aunque las cosas estén cambiando, es verdad que, por ejemplo, a los hombres se nos ha penalizado en esta parte, ¿no? Del afrontamiento emocional, porque al final la fortaleza se ha asociado precisamente con el no sentir, ¿no? Cuando la persona fuerte es la que es capaz de afrontar sus abismos, ¿no? Y desde esos abismos poder crecer. Por eso creo que a veces las palabras pierden sentido y al final la resiliencia, no nos olvidemos que es la capacidad de sobreponerse y aprender de las circunstancias que estamos viviendo. Pero eso no significa que no suframos con las circunstancias, ¿no? Sino que a pesar de ese sufrimiento y a pesar de ese dolor, seamos capaces de tener herramientas para amortiguarlo, ¿no? Y para crecer desde ahí. Pero desde la evitación del dolor, evidentemente, no vamos a conseguir salir, ¿no? De ninguna de las circunstancias que tenemos y de las circunstancias de dificultad. Bueno, yo siempre he dicho una cosa parecida en cuanto a la parte de lo que es el dolor o cualquier situación. Pero hay un símil si hay alguien que me ha escuchado en algún momento en la consulta lo sabrá. Yo siempre pongo el símil de una gotera en la pared o una humedad en la pared. Si lo dejas y va pasando el tiempo y no sabes y sabes que está la humedad en la pared, pero tú giras la cara al otro lado para no verla, la humedad seguirá creciendo, la gotera seguirá creciendo, va a llegar un momento en que romperá la pared y se te caerá la pared. Entonces, eso es igual. O sea, la gotera es un sentimiento, es ese dolor, es esa pérdida, es ese problema que has tenido, que no has querido enfrentar. Y claro, si no si no tienes en ese momento el coraje, las ganas, la necesidad o inclusive el aplomo para decir, bueno, me voy a enfrentar al problema, voy a solucionarlo, y simplemente te giras y nunca más lo quieres volver a ver, puede pasar esto. Hay otras veces que dices, bueno, ahora no es el momento de enfrentar el problema, ¿vale? Porque probablemente hay una gotera, pero es que está lloviendo y no puedo hacer nada por la gotera. Cuando deje de llover ya la atenderé. Pero claro, estás pendiente y sabes que está allí, ¿vale? Entonces es un poco eso, o sea, esa resiliencia yo creo que también tiene que pasar justamente en tú sabes que tienes ese problema, sabes que lo estás pasando mal, sabes que el problema que estás viviendo te afecta mucho, ¿qué es lo que puedo hacer entonces de manera positiva, proactiva para mejorar? Pues tengo que buscar ayuda, tengo que hablar con alguien, tengo que decirlo, ¿qué tengo que hacer? Esa parte yo creo que es bastante importante. Y yo, Sí, perdón, Mónica. quiero añadir que enlazando las cosas que están diciendo ambos y uniéndolo también con lo que hemos hablado anteriormente de marcar límites, por ejemplo, otra cosa fundamental para la prevención es que tenemos que enseñar en la familia a expresar las cosas. Hay muchas familias que no son capaces de expresar absolutamente nada. No te digo que te quiero porque lo das por hecho, por ejemplo, o no te digo lo orgulloso que estoy de ti porque ya lo sabes. O simplemente ha pasado algo gordo y no se habla siquiera del tema, se corre un velo sobre ese tema y aquí no ha pasado nada. Entonces nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a no enfrentar los problemas y al no enfrentarlos, exactamente, a evadirlos. Y entonces vamos al punto que hemos hablado al inicio de todo. Al final una adicción sirve para evadir cosas que no sabemos enfrentar. Entonces, la educación tampoco es solamente, o sea, por un lado es marcar límites, obviamente, por otro lado es enseñar las consecuencias y el manejo de ciertas cosas, el alcohol, como hemos estado hablando, el juego, las redes sociales, pero también es desde pequeños en la familia saber expresar y enseñar a expresar. Los padres no llegamos a casa y decimos, uff, hoy estoy muy contenta porque hoy ha pasado esto y esto no. O hoy estoy más enfadada porque he tenido un mal día, me ha pasado esto. Esas cosas no las hacemos y entonces tampoco les enseñamos. No sé si Paco Sí, a raíz de lo que está diciendo Mónica, y yo incluso iría un poco más atrás, ya no solo la expresión, sino la aceptación de que me estoy sintiendo mal, de que me puedo enfadar, de que puedo sentir miedo, ¿no? De repente hemos dividido las emociones en buenas y malas, cuando las emociones están en nosotros porque nos ayudan a crecer, nos ayudan a entender lo que está pasando en nuestra vida, nos ayudan a ver cómo funcionan nuestras relaciones o cómo funciona, ¿no? nuestro proyecto de vida. Y si nosotros nos ponemos en riesgo cuando no somos capaces de reconocer que podamos estar tristes o que podamos sentir miedo o que podamos sentir tristeza, ¿no?
Yo creo que es un poco la conjunción de todo, ¿no? Ese reconocimiento, esa aceptación, esa expresión y que eso se convierta en una rutina normal dentro de la familia, ¿no? Y que no haya miedo tampoco a que suponga eso a exponerme o a ser vulnerable, porque lo que estamos creando son personas con fortaleza, porque toda persona que conozca sus emociones y las sepa regular, al final es una persona a la que estamos dando posibilidades de adaptarse ante las circunstancias vitales cuando no vayan bien, o incluso a reconocer las buenas, ¿no? Y a poder reforzarlas y favorecerlas. Si aplanamos emocionalmente en nuestras relaciones familiares, como decía Mónica, y esos espacios de familia, al final estamos aplanando también nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, les recuerdo que nos están viendo desde YouTube, que pueden hacernos llegar preguntas para Mauricio, para Mónica, para Paco. Yo ya les lanzo una. Nos preguntan si se puede hablar de un sector de la población que sea más vulnerable a la hora de caer en una dependencia, en una adicción. Y si debemos estar siempre en guardia, entonces, ¿cualquiera puede caer en una adicción? Ahí lo lanzo. Bueno, ¿quién quiere? ¿Queréis empezar alguno de vosotros? Venga, si no, abro turno. Yo Mauricio. Vale, muy bien. Yo creo que estar siempre en guardia, desde el punto de vista de la salud mental, a veces no es bueno, ¿vale? Porque hay que muchas veces disfrutar de las cosas que se hacen. Pero sí que hay, ¿qué sector o qué tipo de población o qué tipo de personas es más vulnerable? Pues justamente esa persona que no tiene esa asertividad o esa capacidad para transmitir o decir o expresar lo que siente. Esa persona que se traga todo, esa persona que no sabe decir lo que sucede en el momento que sucede, esa persona que tiene un problema de expresión de sus emociones, ¿vale? Muchas veces es la más vulnerable, ya no porque exista un componente genético, epigenético, biológico, no, ya es una cuestión, en este caso Paco me lo podrá decir mejor que yo, que hay justamente este tipo de cosas que si no se saben decir y la persona intenta siempre evadir estas cosas, pues entramos en lo mismo que hemos estado hablando. Esta persona que no ha sido educada en este tipo de cosas, ¿vale? Probablemente tenga una probabilidad mayor de que pueda caer en algún tipo de adicciones. Uh-huh. No hay una cuestión de género, por ejemplo, ni de edad. No siempre son menores de edad, ni hombres de 18 a 25. Cualquier persona que no gestione bien esas emociones puede ser susceptible. Es que el problema es que si nosotros que hemos estado tratando adicciones desde hace tiempo, nos hemos dado cuenta que el problema de una adicción no comienza cuando la persona reconoce que tiene un problema. Ese es el primer paso para intentar mejorarlo. Pero realmente decir es que sí, tengo un problema con el juego o tengo un problema con el alcohol, y vemos que, por ejemplo, la edad de inicio del consumo de alcohol en España es en adolescentes. Estamos hablando de 14, 13, 14 años. Yo he tenido pacientes que dicen, yo comencé con las sopetas. Entonces, claro, estamos hablando 10 años, 8 años. ¿Me entiendes? O sea, ya lo ha dicho Paco, es la droga más devastadora, normalizada. Por ejemplo, con ¿Me entiendes? Entonces es una cuestión de educación. Sí. Educación, pero yo no sé por qué decir que es que el alcohol es malo y es el demonio y que el coco y ten cuidado. No es eso. Pero aquí sí que, claro, si se normalizan todo este tipo de cosas y entiendes que, bueno, vale, vamos a... cuando me siento mal, pues lo mismo que decía el chiste, pues cubata, ¿qué hace? Cubata, ¿no? Entonces, claro, y ahí entramos en ese bucle, en ese problema. Entonces, una adicción no es un problema que aparece a los 18, a los 16 o a los 25 años. Es algo que ha venido poco a poco, llenando ese jarrón y hasta que al final revienta. Mónica. Sí, gracias. Es que, por ejemplo, esa pregunta con el tema del juego nos la hacen mucho, porque también ha habido veces que ha habido medios de comunicación pues, que han dicho pues, tales barrios o tales sectores, tal nivel poblacional. No, al final el juego ocurre como cualquier otra adicción y afecta por igual a clases sociales diferentes, a niveles económicos distintos. Simplemente es, como está muy bien diciendo tanto Mauricio como Paco, el tema de afrontamiento, el saber gestionar emociones, y eso le puede pasar a cualquier nivel. Es importante que todo el mundo tenga claro que nos puede pasar a todos, que estoy totalmente de acuerdo con Mauricio, que la salud mental de cada uno no nos permitiría estar todo el tiempo alerta, porque nos volveríamos todos locos. No.
Pero sí que es importante no pensar, esto no me puede pasar a mí. Eso pasa a los demás, pero a mí no. Eso sí que es importante tenerlo en cuenta. Nos ha llegado otra pregunta desde YouTube de Eva Padilla. Nos pregunta cómo lidiar con una posible adicción a las nuevas tecnologías cuando el sistema educativo está tendiendo en esta pandemia a digitalizar las relaciones, los contenidos. Resulta paradójico. Qué Lo buena hablábamos ayer, sí. Es que además, de hecho, ayer que estuvimos reunidos sin estar aquí online, yo comentaba que, por ejemplo, mi hija que va primero de la ESO es la única que no tiene un smartphone, a raíz de que estábamos hablando precisamente es la rarita de 5 cursos, de 5 clases, y tuve que escribir al tutor porque quería que llevase el smartphone a clase para instalar la aplicación de no sé qué. Entonces, estoy completamente de acuerdo, ¿cómo hacerlo? Pero ahí entramos ya en un debate sobre las nuevas tecnologías y el sistema educativo, ¿eh? O sea, yo personalmente, por ejemplo, no entiendo que los niños al colegio se tengan que llevar el móvil. No lo entiendo. No entra en mi capacidad de comprensión. Porque yo he estado dando charlas de prevención y en un colegio donde sé que está prohibido llevar el móvil, las charlas las he hecho sin profesores, con lo cual han traído el móvil, yo les he dejado sacarlo porque saben que lo que se diga no va a salir de ahí. Y uno decirme un momento, por favor, necesito contestar este WhatsApp que es importante. Y era su madre preguntándole qué iba a querer para comer en horario lectivo. O sea, es algo que en mi cabeza esto no lo concibo. No sé si Mauricio quieres aportar algo. Paco. Mauricio, dale. Vale, sí, que como he hablado tanto antes, igual yo quitarle el turno a Paco. Pues mira, yo el tema de las redes sociales, bueno, ayer lo comentábamos también cuando estábamos todos reunidos aquí, es curioso, es muy curioso, y además comentábamos el tema de lo que es el desarrollo de la corteza cerebral a través de la escritura y ese pequeño gesto de escribir, ¿no? Eso que nos ha llevado a evolucionar como seres tan avanzados, ¿no? En algunas cosas y tan primitivos para otras. Pero justamente el tema de las nuevas tecnologías, pues sí, ahora lamentablemente pues tenemos que buscar la manera de que estos chicos tengan acceso a ellos. Sí es verdad que hay centros educativos que ya no tienen, por ejemplo, libros, sino que les dan una tablet y entonces en la tablet tienen todos los libros. Esto, en cierto modo, facilita las cosas, sí. ¿Es ventajoso? En algunas cosas sí, en otras no. ¿Vale? Yo considero que nada puede sustituir el escribir. ¿Vale? Nada lo va a sustituir por una razón muy sencilla. Es algo que involucra tantos sentidos y tantas partes de nuestra corteza cerebral que en el momento que dejemos de hacerlo, vamos a comenzar a involucionar. ¿Vale? Nuestra corteza va a comenzar a perder su funcionalidad tan maravillosa. Vamos a estar solamente pasando páginas con el dedo y no escribiendo. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante. ¿Cómo hacer para prevenir algo a lo que nos están obligando a utilizar? Pues estos mismos colegios que tienen este tipo de tablets donde tienen los cuadernos o los libros, tienen un horario donde a partir de tal hora no pueden utilizar, de entre tal hora y tal hora no pueden utilizarlo, y después de tal hora no pueden utilizar este tipo de cosas, o no pueden instalar ninguna otra aplicación que no sea la relacionada con el cole o con el instituto. Y yo creo que parte de esto tiene que seguir y tiene que ampliarse, ¿no? Porque hay una cosa que yo les suelo decir a los padres cuando comienzan a darles los smartphones a los chicos. Y es justamente, yo les pregunto, antes solamente lo podíamos hacer con uno de ellos, ahora se puede hacer creo que con todos los teléfonos. Y es justamente generar o poner un límite de uso, de tiempo de uso. Y entonces este límite de tiempo de uso nos va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros podemos controlar cuándo se bloquea el teléfono, cuánto tiempo puede utilizar cada aplicación. Podemos ver muchas cosas del uso del teléfono, ¿vale? Y solamente tenemos nosotros como padres la capacidad para darles permiso de utilizarlo o no, aunque no estemos presentes con ellos.
¿vale? Y eso también es lo que hacen en algunos institutos. Entonces yo creo que este establecimiento de límites, este establecimiento de franjas horarias o de normas, ¿vale? Tiene que estar presente, porque es como cuando uno, cuando comienza algo que parece que, que no tiene, que nadie pone límites, que nadie le pone fronteras ni barreras, la gente se desboca un poco, ¿no? Entonces se encuentran siempre por donde. Y cuando comienzan a ponerles límites a estas cosas, siempre existe la picaresca, ¿no? Siempre existe por aquí me lo puedo saltar, por aquí puedo hacer. Entonces, claro, eso nos ayuda de dos maneras. La primera, a que si hay límites y se lo están saltando, saber cuáles son las debilidades del sistema. Y la segunda, que en la medida que se lo vayan saltando, quiere decir que esos alumnos o estas personas son lo suficientemente listos como para que cuando quieren conseguir algo, se ponen las pilas. Con lo cual, es un ganar-ganar. Tomamos nota. Yo creo que al final, como cualquier innovación tecnológica, el gran reto que tenemos es convertir la herramienta en un medio y no en un fin, ¿no? Y al final, pues, lo que estaban diciendo los dos, ¿no? Al final se ha convertido en el espacio de ocio y en el espacio de recreo y en el espacio de trabajo y al final se combina todo y luego no hay manera de separarlo. La tecnología puede ser un medio para conseguir muchas cosas y un medio de crecimiento educativo y un medio de conexión, pero siempre que lo convirtamos en eso, ¿no? En un espacio controlado con una función concreta. Hablábamos ayer también que es otro factor de riesgo, ¿no? para las adicciones, que es la tecnología y la inmediatez nos impide también tolerar la frustración, ¿no? Y hemos perdido la capacidad de aprender a esperar, ¿no? Incluso yo lo veo en mis propias hijas, la curva de aprendizaje, ¿no? Se frustran si no consiguen algo en el primer momento, cuando las cosas de la vida y de las personas se cocinan a fuego lento, ¿no? Y esta necesidad de tenerlo todo de manera inmediata, lo hablaba ayer Mauricio también, y lo estabas hablando hoy, ¿no? Incluso a nivel cerebral, cómo eso va deteriorando nuestras redes neuronales, ¿no? Nos va haciendo cada vez menos capaces, menos resolutivos ante los problemas, ¿no? Es muy importante el tener actividades también que lleven tiempo, que nos cuesten trabajo, que nos supongan un reto, ¿no? Que nos obligan a sacar lo mejor de nosotros y de nosotras, porque al final, cuando buscamos respuestas inmediatas, una conducta adictiva no, es una respuesta inmediata muy, muy clara y muy evidente, ¿no? Y necesitamos que la gente pueda navegar ante la incertidumbre y que no se sienta mal por estar en esa situación, sino que crea que tiene la capacidad de salir de ella. Esto me recuerda a cuando, no sé, ese castigo, cuando algunos éramos pequeños que nos decían al rincón de pensar. Quizá era lo mejor, ¿no? que podían aconsejarnos, darnos ese tiempo para pensar, para reflexionar. Reflexionar, sí. Según estáis ahora retratando, ahora es lo que falta, ¿no? Falta de concentración, todo se consume muy rápido, pues la televisión hay que verlo todo de golpe, las series de atracón, ¿no? Es lo que un poco... Nos siguen llegando preguntas. Perdona, Mónica. Nada. Era un comentario sobre eso, pero no pasa nada. Pues os comento la pregunta de Berta Landa. Ella os pregunta que si desde vuestras asociaciones, instituciones, habéis propuesto medidas psicoeducativas que deberían tenerse en cuenta en la agenda política. Ella nos apunta que sería, por ejemplo, importante de cara a la salud mental afectada por la COVID. Sí, yo sé, por ejemplo, bueno, es verdad que, no sé vosotros como asociación, pero nosotros a nivel de España sí que se está, además estuvieron reunidos hace poco, siempre que se está intentando trabajar en contacto con las asociaciones y a nivel de salud mental el Colegio de Psicólogos también lo ha puesto en marcha, ¿no? Porque es verdad que en situaciones de pandemia la educación y lo social es lo que acaba siempre más afectado, ¿no? Y lo primero que desaparece. Y es verdad que hay muchas personas que lo han pasado muy mal, lo están pasando muy mal, están muy solas en su casa, ¿no? Con los problemas de salud mental, las depresiones, los trastornos psicóticos, bueno, la gente lo está pasando muy mal, el riesgo de suicidio ha aumentado un montón y muchos se han llevado a cabo. Sí que es muy importante. Yo creo que espacios como este nos ayudan a visibilizar a todas estas personas que al final individualmente no tienen voz, ¿no? Y no pueden expresarse. Y nosotros desde aquí pues sí que podemos abogar porque se les tenga en cuenta, se trabaje con ellos y se les ayude en estos momentos, ¿no? Incluso a personas con problemas de salud mental, los confinamientos, es que es un horror, es que va en contra ¿no? de cualquier estrategia terapéutica que puedas hacer y hay que luchar por visibilizarles y porque también se les tenga en cuenta, ¿no?
Bueno, nosotros con el tema del juego, por ejemplo, sí que, bueno, es que llevamos muchísimos años ya de colaboración con el Departamento de Interior y Protección Civil de la DGA, realizando labores de prevención. Entonces, nosotros sí que ahora estamos otra vez centrándonos en el tema de los institutos, porque nos están llamando muchísimo, pero el año pasado, antes de que fuera ya todo el tema del COVID, atendimos a más de 1.500 alumnos. En temas de prevención de juego. Este año había la misma perspectiva, pero obviamente la pandemia nos ha parado a todos. Pero sí que es cierto que estamos recibiendo muchísimas llamadas de muchos centros otra vez interesados en ver cómo podemos amoldarnos a realizar ese tipo de prevención, casas de juventud, etcétera. Es fundamental y de hecho el Gobierno de Aragón, aparte de que destina dentro de ese departamento, que son los que llevan el tema del juego, un presupuesto bastante bueno para el tema de prevención. Además, ahora en la nueva ley del juego que se está proponiendo para sacarla adelante, porque la tenemos del año 2000, y entonces ha quedado un poco obsoleta, entra también el tema de la prevención y se quiere marcar unas líneas muy claras de prevención. Mauricio, ¿quieres aportar algo a esta espectadora nuestra? Pues simplemente... Porque tengo una pregunta para ti, que también ha llegado específicamente. No, porque prácticamente iba a decir que justamente lo que ha dicho Mónica, como trabajamos juntos, pues justamente pues es lo mismo. Esa sí es la dirección que hemos tenido desde hace bastante tiempo ya en Asajer. Trabajamos muy, muy de cerca con la parte de interior para tratar, de hecho, en Aragón hacemos... todos los años, desde hace unos 3, 4 años, el día de la jornada 4 años. Del día Eso, la jornada sin juego, donde viene, todos los años vienen los directivos de interior, viene la parte de las casas de juego, o sea, hacemos una mesa interesante para poder llegar a conclusiones con todos los actores y con todas las personas que están involucradas en esto, o sea, con lo cual estamos bastante apegados a ello. Sí, porque como bien dice Mauricio, perdón, es que este año no ha podido ser por todo este tema, claro. pero es a nivel abierto al público en general, o sea, sí. es una jornada en la que realizamos 2 mesas redondas siempre, una más orientada hacia el lado médico, psicológico, social de la adicción. Hace 2 años iba más orientado para adicción en menores, videojuegos, etcétera. Y luego hay una parte en la que habla el sector del juego. Por ejemplo, el año pasado presentamos el sistema de reconocimiento facial porque lo consideramos como un tema muy importante para los salones de juego, para impedir que entren autoprohibidos o menores. Entonces, realmente nosotros hace ya muchos años que abogamos por la prevención y que trabajamos codo con la DGA para eso. Bueno, pues ahí va la pregunta directa para Mauricio. Tenemos a una espectadora que ha tomado muy buena nota cuando has dicho la importancia de escribir a mano, ¿no? De recuperar y todas esas cualidades. Y pregunta si también sirve escribir con el teclado del ordenador, porque hoy cada vez escribimos menos. Claro, es que justamente vamos con el tema de la escritura. Es que el problema del ordenador, llamarlo problema, decirlo de esta manera suena mal, pero sí que anteriormente, ¿vale? Y ahora todavía, cuando escribes con el teclado, sí que hay una serie de movimientos que van muy estereotipados, ¿vale? Y eso está muy bien porque eso te ayuda a ciertas áreas. Pero lo que yo me refería con el tema de la escritura sobre todo a mano, es que tú necesitas hacer unos movimientos que son muy finos, ¿vale? Para cada letra, para cada situación, ¿vale? Para cada frase, ¿vale? Y no solamente está en juego, o sea, no solamente está jugando un papel la corteza motora para escribir, sino que está jugando un papel la corteza visual, está jugando un papel la corteza sensitiva, porque tú tienes que saber la presión que estás haciendo sobre el papel, el movimiento que tiene tu dedo, la percepción de todo. O sea, hay un montón de áreas de tu cerebro que están activas en ese momento, con lo cual dejar de escribir es involucionar. De hecho, está demostrado que en terapia escribir tiene más poder que hablar. Sí. Muy bien, correcto. Pues esperamos que nuestra espectadora haya recibido esa respuesta. Desde luego también me parece muy bonito la escritura como terapia. Tenemos ya poco tiempo, la verdad es que se ha pasado enseguida. Se ha pasado muy rápido. En vistas de que
como el cuento de Monterroso, ¿no? Cuando despertó la pandemia seguía ahí. Quería pediros unas claves para que podamos afrontar el tiempo que todavía nos queda, para que sigamos fuertes, para que no caigamos en adicciones y podamos pues, volver pronto a esa normalidad. ¿Alguna clave para que pueda pues, ayudar a las familias que nos ven o al menos poner esos límites de los que nos hablabais? Paco, que te tengo aquí más cerca. Bueno, yo creo que, te lo comentaba el otro día, creo que hay que pasar de la expresión víctima a afectado o afectada, porque al final todo aquello que nos hace pensar que no podemos tomar decisiones nos bloquea y es verdad que hay muchas cosas que no podemos hacer en este momento, pero hay un montón de herramientas que todavía tenemos. Hay que compartir, hay que hacer actividad social, hay que hacer ejercicio físico, hay que ser capaces de manejarse en tiempo libre y sobre todo que cada persona tenga la sensación de que tiene un espacio para crecer, ¿no? Y para hacer cosas en su vida. Es verdad que hay muchas cosas que no podemos hacer, necesitamos aceptarlas, pero también necesitamos aceptarnos que aún en estas circunstancias los seres humanos tenemos derecho a vivir y a ser lo más felices que podamos en cada situación y hay que luchar por eso y ser felices, hablamos de una manera sana, ¿no? Que nos haga crecer y que nos haga estar mejor y que no tenemos nunca que perder la inquietud por cuidarnos. Uh-huh. Mónica. Bueno, pues es que yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Paco. Además, es que cuando ha sucedido todo esto y escuchas a la gente, parece que ya no puedes hacer absolutamente nada y hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que es necesario que sigamos soñando aunque sea a corto plazo. Obviamente los proyectos vitales no los tenemos, pero esto puede parecer una tontería, pero durante la época, por ejemplo, de la pandemia, o sea, de la pandemia me refiero del encierro, periodo más exactamente del confinamiento, pues oye, yo decidí que iba a aprender algo que siempre había querido aprender, que es un poco de señoras mayores, que he aprendido a hacer crochet, pero oye, pues es algo que yo siempre he querido aprender y aproveché. Quiero decir que hay que intentar siempre sacarle el lado positivo de todo y teniendo en cuenta que esto es una situación pues que desgraciadamente parece que va a quedarse con nosotros bastante tiempo, vamos a tener que intentar amoldarnos a ella y ser capaces de seguir adelante con ciertas limitaciones. Uh-huh. Muy bien. Mauricio. Bueno, dos cosas rápidas. Mira, somos animales de costumbre, ¿vale? Y yo considero que una de las cosas que nos puede ayudar siempre a mejorar o a mantenernos en un carril es justamente tener unos buenos hábitos. En la consulta muchas veces cuando vienen por problemas de sueño lo digo. El tener unos buenos hábitos de sueño nos va a ayudar a que nuestra capacidad para dormir y despertar sea buena. Si tenemos unos buenos hábitos, incluidos no solamente el de dormir, acostarnos a una hora, a la misma hora, aunque no sea a las 10 de la noche. Estamos otra vez, imaginémonos que vuelve el tema de estos confinamientos y tal, y entonces ya tenemos mucho tiempo libre, no podemos hacer nada. Bueno, sí podemos hacer cosas. Nos podemos acostar a la misma hora, levantar a la misma hora. Tener esta rutina nos va a ayudar a que, bueno, ya sabemos que ya a las 8 de la mañana me despierto, pues si no puedo salir, porque no podemos salir, pues por lo menos hago unos estiramientos, hago media hora de algunos estiramientos, ¿vale? Me hago el desayuno y me tomo el desayuno y me leo un libro o leo 4 páginas de un libro o de una revista. Tener una rutina es una de las mejores cosas para cuidar nuestra salud mental, porque nos va a permitir estar anclados en un momento y a una razón. Entonces, muchas veces esto que comentabas antes y Paco comentaba de la resiliencia, muchas veces esta resiliencia pasa por aferrarte a una pequeña cosa que sabes que puedes controlar y que todos los días puedes hacer. Entonces, a partir de allí, tú te sientes ya firme en un sitio y puedes dar el siguiente paso. Uh-huh. Importante y bonito. He ido recogiendo a lo largo de toda la charla frases, conceptos, voy un poco a repasarlos a ver si estáis de acuerdo, queréis aportar más. Bueno, hemos hablado de que sí, estamos en una fatiga pandémica, podemos estar cansados de la situación, pero los seres humanos tenemos esa resiliencia, esa capacidad de afrontar lo que es más duro, así que nos animáis a que lo pongamos a prueba, a que nos comuniquemos, que hablemos,
que aceptemos que no siempre estamos bien, que podemos tener un mal día y comunicarlo es el mejor paso. Hablar de ello, que los hombres también lloran, que hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos tenemos sentimientos y desde luego no hay que quedárselos dentro. También que hay muchas señales que pueden indicarnos que un ser querido o nosotros mismos estamos cerca de una adicción o podemos tener un problema, que estemos atentos y que pidamos ayuda, que para eso os tenemos aquí como representantes de ACAGER, de Proyecto Hombre. Y me he quedado, con esa parte última de comunicar, de escribir, de contar y también de relacionarnos sin pantallas. No sé qué más he podido dejar en el tintero. Perfecto. Los hábitos, Sí. los hábitos. Exacto, las rutinas. Y bueno, aunque estamos comunicándonos por pantallas, es porque en este caso no había otro modo, pero que intentemos ese contacto humano, esa relación con los demás. Y doy las gracias por haber pasado esta tarde, este ratito aquí con Fundación Ibercaja hablando de un tema importante que esperamos que haya servido a muchas personas y luego yo he tomado muy buena nota de todo. Muchísimas gracias, Paco, Mónica, Mauricio, y nos vemos por aquí en Fundación Ibercaja. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a Fundación Ibercaja Muchas por gracias a organizar Paco esto. y a Mónica. Y a vosotros. Gracias a vosotros.